En este video vamos a tratar de responder a varias preguntas. En primer lugar, ¿por qué se seca el río Paraná? ¿Por qué se interrumpe la navegación durante ciertos periodos del año? ¿A qué se debe? ¿Por qué falta agua para suministrar a las ciudades que dependen del río? ¿Cuáles son las causas? ¿Habrá solución para las mismas? Trataré de responder estas preguntas y algunas más en este video. Y no se olviden de activar la campanita de la suscripción y presionar el dedito de me gusta. Muchas gracias. Ahora hablaremos acerca de las causas de las grandes sequías en los países de la Cuenca del Plata. El Río de la Plata recibe su caudal de dos cuencas principales. La cuenca del Paraná, que principalmente recibe sus aguas de dos subcuencas mayores, que son las que vamos a tratar en esta conversación, y la cuenca del río Uruguay, que es menos extensa y que será objeto de una presentación separada. La macrocuenca del río Paraná, a su vez, está constituida por tres cuencas, de las cuales dos se destacan por sus mayores dimensiones. En la presente conversación nos referiremos a las dos mayores cuencas que tienen más impacto en la dinámica hidrológica de los grandes ríos. Las dos subcuencas a las que nos estamos refiriendo son ambas de gran tamaño y voluminosos caudales. En primer lugar, la subcuenca del río Paraguay, ubicada al noroeste, que es muy extensa y heterogénea. Y en segundo lugar, un componente clave de esta problemática, la gran subcuenca del Alto Paraná, que se sitúa al noreste de la macrocuenca y que también es muy extensa y presenta una relativa homogeneidad tanto ecosistémica como climática. Como decíamos, la subcuenca del río Paraguay ocupa una amplia superficie y es extremadamente asimétrica. Está formada por dos tipos de aportes, de dos regiones muy distintas y que hidráulicamente se comportan en forma radicalmente opuesta. Por un lado, una parte de las aguas provienen de la árida y montañosa cordillera de los Andes, aportada por los ríos Bermejo y Pilcomayo. Se trata de una zona de caudales que presentan una gran irregularidad en el tiempo, con destructivas crecientes producto de un escurrimiento generalizado en un lapso de tiempo relativamente corto y periodos bastante extensos de flujos escasos o escasísimos que dan lugar a fuertes sequías que han sido su característica principal a lo largo de la historia. Otro rasgo de la subcuenca del oeste, la que viene de los Andes, son sus aguas barrosas, aguas que vienen cargadas de sedimentos, producto de una intensa erosión en sus cabeceras andinas. La mayor parte de los sedimentos aportados al delta del Paraná y al Río de la Plata provienen de ese origen. La otra mitad de la cuenca del Paraguay llega desde el enorme, pantanoso e inundable ecosistema que se llama el Gran Pantanal. Este ecosistema se caracteriza por retener el agua dulce durante el periodo de las lluvias y liberarlas con caudales mucho más regulares, filtradas de sedimento en la estación menos lluviosa. Es un escurrimiento gradual y con variaciones de caudal relativamente menores. Ambas proveniencias, completamente diferentes, se compensan. Por un lado, las aguas rápidas y barrosas de los ríos Bermejo y Pilcomayo, y por otro las aguas lentas relativamente límpidas, filtradas por el Gran Pantanal, que dan lugar a un flujo con oscilaciones moderadas. Sin embargo, no es la cuenca del río Paraguay la principal causante de la situación actual de sequía que sufre el cono sur de América del Sur. En realidad, la causa de los procesos de sequía actuales están concentrados en una sola subcuenca. Se trata de una región hidráulica muy extendida, que no es solo muy importante por su extensión, sino también por las lluvias caídas. Allí llueve mucho. Por la numerosa población. Ahí vive mucha gente. Los habitantes superan los 50 millones de personas. O sea, el 70% de toda la población de la cuenca del río Paraná está en esta subcuenca. Por esa razón vamos a hablar de esta cuenca, que es la principal causante de estos episodios anormales de sequía. Es la cuenca del Alto Paraná. Allí están por lejos las principales causas de las sequías fluviales que se están experimentando. Como señalábamos antes, las sequías alarmantes que han ocurrido en los últimos meses en los ríos de la Cuenca del Plata, el río Paraná, el río Iguazú, el río Uruguay y otros, tiene varias causas. Y muchas de ellas son el resultado
de la ocupación humana de las altas cuencas. Ese fenómeno está especialmente extendido en la cuenca del Alto Paraná y a ella nos hemos de referir. Obviamente, la sequía se agudiza cuando disminuyen las lluvias o simplemente deja de llover por un periodo prolongado. Las lluvias de la alta cuenca del Paraná son normalmente lluvias abundantes y ocurren en el verano. O sea, ocurren entre los meses de diciembre y abril. Si durante ese periodo ha llovido menos o poco, se crean condiciones potenciales para que disminuyan los caudales. Se sequen las llanuras aluviales, se dificulta la navegación o la utilización de las bombas en las tomas para abastecimiento urbano o para riego. Pero eso no es la única causa de la sequía, ni siquiera la más importante, porque en situaciones normales lo que pasaba era que cuando la estación seca llovía poco o no llovía, cosa que ocurre generalmente de junio a octubre, el caudal de los ríos era de todas maneras alimentado por los innumerables manantiales que brotaban cerca de sus orillas o en el fondo de los mismos cauces. Estos eran y son los que mantienen un caudal de base y que impiden que los ríos se sequen, ni siquiera las grandes sequías. Pero ocurrió algo que cambió radicalmente esta dinámica. En los últimos 50 o 60 años se talaron o quemaron cientos de miles de kilómetros cuadrados de bosques naturales que habían en las cuencas del Alto Paraná, con el fin de expandir el pastoreo de ganado para plantar cultivos industriales de todo tipo, pero por ejemplo soja. Para poder ampliar el pastoreo y desarrollar cultivos, se eliminaron los árboles, dejando el suelo desnudo durante buena parte del año, antes de la siembra o incluso algunas semanas después, y por esa razón el escurrimiento superficial se ha multiplicado en ese periodo. Hay mucho menos infiltración y las napas pierden gran parte de sus volúmenes almacenados durante las lluvias para descargar en los meses secos. Eso es lo que pasó en la cuenca del Alto Paraná, que ha sido y es la fuente de la mayor parte del agua llovida en la región paranaense y del Río de la Plata. A ello se agrega que en esa misma cuenca se construyeron decenas de represas, 37 de ellas en territorio brasilero, algunas muy grandes. Aumentaron la evaporación en sus numerosos embalses y fueron utilizadas para retener los caudales para la producción de energía eléctrica cuando se necesitaba retenerlos y a veces para mantener niveles de riego en los cultivos irrigados. Todo ello hizo que cuando termina la época de lluvias, en este año hubo poca lluvia, la poca lluvia que llovió se escurrió rápido, dando lugar a una disminución de los caudales en los meses de otoño, sin que hubiera nuevas lluvias, porque era época seca, para compensarlo. Cuando hay poca agua, los gestores de los embalses retienen el agua y no la dejan fluir para mantener los niveles y para continuar produciendo energía eléctrica y para otros fines, por ejemplo de riego, agravando la situación aguas abajo. No hay que olvidar que los ríos del Alto Paraná son la principal fuente de agua para toda la cuenca. En ellos hay 37 embalses. La mayoría grandes o muy grandes, entre los que se encuentra la gigantesca represa de Itaipú, la segunda del mundo, que es en gran medida donde se decide cuánta agua sigue corriendo hacia abajo en el río Paraná y cuánta agua se queda retenida. Esta situación se termina de agudizar cuando los gestores de la represa de Yacyretá, la otra gran represa que fue construida de aguas abajo, también retienen agua para esos mismos fines. Son 37 represas grandes, si le agregamos Yacyretá 38, afectando el balance hídrico de toda la cuenca alta y por lo tanto indirectamente de los cursos medios e inferiores del río Paraná. El resultado es el descenso de los niveles en los cursos medios y bajos de los grandes ríos. Si miramos la seca de la alta cuenca del Paraná, observamos que el Alto Paraná está formando por 5 grandes ríos. El río Paranaíba, el río Grande, el río Tieté, el río Paranapanema y el río Iguazú. Todos ellos son grandes ríos. Tienen una longitud de más de 800 kilómetros y un caudal medio de 1000 o más metros cúbicos por segundo. Son además ríos intensamente intervenidos. Tienen 37 grandes represas. El río Tieté tiene 11 represas. El río Paranapanema, 11 represas. El río Grande tiene 6, el río Paranaíba 2 y el río Iguazú 5. A estas se agrega el gigantesco embalse de Itaipú en la frontera paraguayo-brasileña y la enorme represa de Yacyretá en el límite de Argentina y Paraguay. Total, 37 represas. En la cuenca del Alto Paraná, la vegetación original anterior a la colonización portuguesa fue completamente modificada.
incluyendo eliminación generalizada de los bosques, cientos de miles de kilómetros cuadrados quemados o talados, sustituidos por pastos o cultivos. Este cambio de cobertura vegetal dio lugar a una disminución de la infiltración y por lo tanto el caudal de base en los cauces, cuando llegaban las lluvias. Por su parte, las 37 represas generan evaporación en los lagos artificiales. Son 37 embalses por un área total de varios centenares de miles de hectáreas. Esta evaporación tiene un gran impacto. Además, como estas represas fueron construidas para generar energía eléctrica, cuando se produce una situación de sequía, los encargados de las represas tratan de retener la poca agua que llega, disminuyendo aún más los cauces inferiores. De todo eso se desprende que la principal causa de la gran sequía ha sido y es la ocupación e intervención sistemática y antinatural de los ríos en la cuenca del Alto Paraná, que dicho sea de paso se encuentra casi exclusivamente en territorio de Brasil. Allí viven 50 millones de habitantes, casi la mitad de la producción de todo Brasil, las 37 grandes represas, ríos cortados, caudales embalsados. El efecto que está teniendo no sorprende, era esperable. Y finalmente, algo de lo que no hemos hablado, y será también el tema de un próximo video, que es la influencia de la eliminación de las selvas y bosques sobre el clima local, que seguramente no es menor. En conclusión, por donde se lo mire, se trata de una ocupación desmesurada del espacio ecosistémico local, cuyas consecuencias comienzan a sentirse y que, de no tomarse medidas radicales, continuarán agravándose en el futuro cercano.